8 y vamos a dar lectura a Romanos capítulo 8 del versículo 31 hasta el versículo 37. Romanos capítulo 8 versículo 31 al 37 y vamos a continuar con la serie de Romanos, la cual en esta sección le hemos titulado Una salvación que no podemos perder. Una salvación que no podemos perder. Hoy día es la parte 3 de esta exposición, así que les voy a rogar de que abran sus Biblias, Romanos 8, versículo 31 al 37, pero antes de esto vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana por tu misericordia, como todos los domingos te agradecemos, Señor, porque eres bueno y tú nos das un domingo más para aprender tu palabra, para conocerte, Señor, para entender más del Evangelio, cuán grande es tu salvación, Señor, y te ruego de que el día de hoy tú puedas alumbrar nuestros ojos para realmente, Señor, entrar en las profundidades de cuánto tú nos has amado y cómo estamos seguros en tu amor, si realmente hemos conocido a Cristo, Señor. Te agradezco por este tiempo y te ruego por tu misericordia, por claridad de palabra, por claridad de pensamiento, para exponer la Escritura, Señor, de manera profunda y clara. En el nombre de Jesús te entregamos todo. Amén. Romanos 8, versículo 31 al 37, dice esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, hermanos, como la mayoría ya deben saber, estamos lidiando con una de las doctrinas más controversiales quizás en nuestra época, una doctrina rechazada y muchas veces ignorada en la mayoría de las iglesias, puedo decir, y es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y esta doctrina es sumamente importante en la Biblia. Incluso algunos han presentado esta sección de Romanos como la sección más hermosa en toda la epístola a los romanos. Algunos hermanos, algunos teólogos han dicho de que el libro más importante en toda la Biblia es el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos la sección más importante quizás la encontramos acá, o la sección más bella, porque nos hace entender realmente cuán grande es la salvación que hemos recibido en Cristo y cuán seguros estamos en Él. Y con lo que estamos lidiando en cierta manera, hermanos, es con la eficacia del Evangelio. ¿Será realmente el Evangelio eficaz en la vida de una persona? Y es esto con lo que estamos lidiando. ¿Será realmente la muerte de Cristo eficaz para la salvación de aquellos que creen en Él? ¿O será la muerte de Cristo ineficiente? ¿Será la muerte de Cristo en cierta manera inútil? ¿Es eso lo que creen aquellos que piensan y aquellos que predican de que la salvación se pierde? Porque si la salvación de un creyente, de alguien que ha puesto su fe en Cristo, resulta de que se puede ver estorbada o incluso se puede llegar a perder, eso significaría que la muerte de Cristo fue inútil, que el evangelio que predicamos realmente no es poder de Dios para salvación. Es un evangelio el cual es débil y no puede realmente llevar a las personas a la total salvación, sino que los salva más o menos, sino que los salva a medias. Pero esto no es algo que nosotros creemos. Y esto es importante, hermanos, porque muchos creen de que evitemos de discutir de este tipo de doctrinas o evitemos hablar de este tipo de cosas. Hablemos del Evangelio, te dicen. Pero el apóstol Pablo en Romanos nos quiere presentar el Evangelio. Y parte del Evangelio es lo que estamos estudiando ahora en Romanos capítulo 8. Y es de que aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que verdaderamente han puesto su fe en Él, están seguros por siempre. Es imposible que un verdadero cristiano pierda su salvación, porque mi salvación no depende de mí, mi salvación depende de Cristo y de la soberanía de Dios. Pero lastimosamente muchos niegan esta doctrina, otros, peor aún, utilizan esta doctrina para fomentar el libertinaje dentro de la iglesia.
Y entiendo de que mucha gente tiene miedo de predicar esta doctrina porque piensan, y muchos la han mal utilizado, guiando a las personas al libertinaje. Algunos dicen, si tú le dices al cristiano de que no puede perder su salvación, entonces ese cristiano va a vivir como se le dé la gana. Entonces, como la semana pasada les presentaba, un hombre una vez me dijo, entonces miré al prostíbulo, pues ya que no puedo perder mi salvación. Eso es algo completamente ignorante. Eso es realmente ignorar lo que hemos estudiado en Romanos 6, de que nadie va a utilizar la gracia de Dios como una excusa para continuar pecando. Sino más bien lo que nosotros creemos y estamos seguros es de que si ustedes comprenden cuán grande es el amor de Cristo por ustedes y de que Cristo ya ha hecho absolutamente todo y de que Dios los ha salvado y los ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que lleguen a la salvación y de que están seguros y nadie les puede quitar lo que Cristo ha hecho por ustedes, lo que nosotros estamos seguros es de que un cristiano cuando escucha este tipo de doctrinas y las comprende no va a querer vivir más bien en más pecado, sino en menos pecado. ¿Qué te haría sentir más agradecido a Dios? ¿Qué te haría sentir más agradecido y más gratitud hacia Dios? ¿El saber que en Cristo estás completamente seguro hasta la eternidad? ¿O el saber de que está bien que hayas creído en Cristo, pero quizás a medio camino te pierdas? Está bien que hayas creído en Cristo, pero quizás a medio camino termines condenado. ¿Qué es lo que realmente te haría sentir más agradecido y más amor hacia Dios? Obviamente lo primero. El saber de que en Cristo estamos completamente seguros y no hay nada en este universo que pueda separarnos de su amor, que pueda separarnos y quitarnos la salvación que hemos recibido. Entonces, en oposición a lo que algunos creen, de que este tipo de doctrinas van a llevar a las personas al libertinaje, aunque algunos han intentado que eso suceda, la realidad es de que no. Al cristiano más bien lo van a llenar de una pasión y de un agradecimiento, una gratitud y un amor a Dios más profundo, mucho más profundo. Porque sabemos de que en Él estamos seguros, de que las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra su iglesia, de que aquellos que han sido llamados, escogidos, predestinados, van a ser glorificados. Es imposible de que Dios no cumpla su propósito en mí, como hemos visto la semana pasada. Y es eso lo que la Biblia nos enseña de manera clara. Y esta ya es la tercera exposición respecto a este tema. En este pasaje, desde el versículo 28, hemos empezado a hablar ya de esto. En el versículo 28, Pablo nos ha dicho de que nuestra salvación, desde el versículo 28 hasta el 30, es lo que hemos visto las últimas 2 semanas, y Pablo nos ha dicho de que nuestra salvación no es una obra de nosotros, no es algo que proviene del hombre. Si tu salvación dependiera de ti, entonces sí la podrías perder. Porque tú eres imperfecto, porque tú no tienes control y dominio sobre todo el universo. Pero lo que Pablo nos ha dicho claramente desde el versículo 28 es de que nuestra salvación no depende de nosotros, de que nuestra salvación depende de Dios y de que Dios va a obrar, versículo 28, todas las cosas ¿para qué? Para nuestro bien. Ese versículo 28 debería ser suficiente para afirmar de que la salvación de un cristiano está segura. Porque ¿cómo puede ser de que Dios nos prometa de que todas las cosas van a obrar para bien y resulta que uno de sus hijos, una persona dentro de su pueblo, termina en el infierno? ¿Terminar en el infierno será algo bien, algo bueno? Claro que no. Pero el apóstol Pablo no solamente nos ha dicho eso ya en el versículo 28, sino que nos ha dicho que todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque a los que han sido llamados conforme a su propósito. Todo cristiano verdadero, su salvación no fue una casualidad, no fue un accidente, sino que fue algo que Dios ya había planificado desde la eternidad. No es que Dios te ama en algún punto de esta historia, no es que Dios te empieza a amar en algún punto en tu vida, sino lo que la Biblia nos muestra de manera clara, explícita y sin miedo, es de que Dios ya te amaba desde antes de la fundación del mundo si verdaderamente eres cristiano. Si verdaderamente has llegado a Cristo, si verdaderamente has puesto tu fe en Él y te has arrepentido de tus pecados, si verdaderamente has recibido una nueva vida junto con el Evangelio, lo que la Biblia nos va a decir de manera explícita es de que Dios ya nos había predestinado para esta salvación. Versículo 29, Pablo nos dijo, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que seamos hechos como su Hijo Jesucristo. Dios ya nos tenía en su mente desde antes del comienzo del tiempo.
Dios ya nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó. Y esa es una palabra por la cual Pablo no se va a disculpar como muchos hoy día. Muchos no quieren decir esa palabra, predestinar o elegir. Pero es lo que la Biblia dice. Y más bien es lo que nos muestra cuán grande es la salvación que nosotros recibimos. No es algo que fue una casualidad, no es algo que fue un accidente, sino es algo que comenzó con Dios en la eternidad y llegará a la otra eternidad junto con Él. Dios nos predestinó, Él tiene un propósito con nosotros. Y Pablo nos dijo en el versículo 30 de que Él va a cumplir su propósito. En el versículo 30 hemos visto lo que se conoce en teología como la cadena de salvación. Y esta cadena es una cadena inquebrantable, no se puede romper. Es el orden de nuestra salvación, una cadena inquebrantable. Y Pablo nos dijo, versículo 30, a los que predestinó, ¿qué es lo que sucede? Los va a llamar. Escucha, aquellos que Dios ya había predestinado, los va a llamar. Ahora, la semana pasada hemos hablado acerca de cómo es ese llamado, qué instrumentos Dios utiliza para llamar a las personas a la salvación. Pero lo que Pablo nos afirma es que aquellos que han sido predestinados van a ser llamados. En algún momento Dios en nuestra historia nos llama a través del Evangelio, nos da una nueva vida, nos abre nuestra mente, nuestros corazones para que entendamos quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces Pablo nos asegura, a los que Él ha predestinado, aquellos a los cuales Dios ya ha planificado su salvación desde antes de la fundación de este mundo, Él los va a llamar. Y cuando los llame, los va a justificar. Esa es la cadena. Al que Dios llama, lo justifica. Lo declara justo. Lo declara sin culpa. Ya no hay nada, ya no hay más condenación para aquellos que Dios justifica. Y a los que Dios justifica, ¿qué sucede? Quizás en el camino los pierda. Quizás en el camino a algunos se les escape. No, Pablo dice, a los que Dios justifica, va a glorificar. Ahora, hermanos, como ya dije, las últimas dos exposiciones de Romanos hemos visto el versículo 28 y en la última hemos visto el versículo 29 y 30. Y ya debería ser suficiente. Estos tres versículos deberían ser suficientes para que cualquier persona esté completamente segura de que la salvación en Cristo no se puede perder. Y a esto todavía hay que agregarle todo lo que ya hemos visto en Romanos. Toda la obra que Pablo nos ha mostrado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuán grande es su misericordia y su amor hacia pecadores como nosotros. Esto ya debería ser suficiente. Ahí el apóstol Pablo debería decir, bueno, y ahí concluimos. Y ya no debería haber ninguna duda de que algún cristiano pueda perder su salvación. Pero el apóstol Pablo no va a terminar ahí. Va a continuar defendiendo esta doctrina. Va a continuar hasta el final de este capítulo. Y entonces el versículo 31, que es el versículo donde hoy día vamos a comenzar, comienza diciendo esto. ¿Qué pues diremos? Y aquí es, hermanos, donde hoy día vamos a estudiar 7 versículos en los cuales nos vamos a encontrar 7 preguntas. Pablo el día de hoy, hermano, quiere que pienses, quiere que analices, quiere que evalúes lo que hemos aprendido hasta este momento. Y Pablo lo que quiere es que resuelvas algo, que concluyas algo, que estés seguro de algo. Y entonces Pablo, con las diferentes preguntas que nos va a hacer el día de hoy, comienza el versículo 31 haciéndonos un llamado a una resolución, a que concluyamos algo, a que estemos seguros de algo. Y Pablo nos dice entonces, ¿qué pues diremos a todo esto? Ahora, ¿qué es todo eso a lo que ya hemos hablado? Aquellos que predestinó, aquellos que llamó, aquellos que justificó, aquellos que glorificó. Pablo está buscando que tú pienses. Y entonces, después de lo que has aprendido hasta este momento, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Cuál es el resultado lógico y razonable de todo lo que hemos visto? Y aquí tengo que ampliar un poco más, porque no solamente es el versículo 28, 29 y 30, probablemente lo que Pablo tiene en mente cuando nos pregunta, ¿y qué diremos de todo esto? Sino lo más probable es que Pablo ya tiene en mente todo lo que nos ha escrito en Romanos, toda la salvación que nos ha presentado en Romanos, cómo Dios, a pesar de que Él nos debe solamente su ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres, contra toda impiedad, dijo Pablo, lo único que merecemos es la ira, Romanos 1, versículo 18. Pero Dios, que es grande en misericordia, ¿qué hizo? Romanos 3, versículo 21, nos entregó a su Hijo,
Nos dio una justicia, nos da la justicia que necesitamos para estar a cuentas con Él, con un Dios santo. Y entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos ser perdonados, podemos ser justificados, podemos estar a cuentas con un Dios santo y justo. Y Pablo nos ha mostrado el Evangelio en toda esta epístola. Nos ha mostrado cómo Dios nos salva a través de Jesucristo, a pesar de que en nosotros no hay nada bueno, no hay forma de que nos salvemos por nuestra cuenta, no hay obras, no hay méritos, no hay logros que podamos presentarle a Dios para que Él nos reciba como sus hijos. A pesar de eso, Dios nos da a su único Hijo para que Él cumpla lo que nosotros no podemos cumplir, para que Él pague lo que nosotros debemos pagar. Y esa salvación, Pablo luego nos dijo, Romanos 6, viene acompañado de una nueva vida. Viene acompañada de este nuevo corazón que Él nos da para que ahora vivamos para Él. Y hemos hablado del tema de la santificación, Romanos 6, 7 y 8. Cómo Dios nos santifica, nos cambia, nos salva y nos da una nueva vida en este mundo para que ahora vivamos para Él. No perfectos, pero claramente en un nuevo camino, en una nueva vida. Y entonces Pablo, después de eso, en Romanos 8 nos encontramos con que Dios está utilizando todas las cosas para nuestro bien. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, el cual está con nosotros, por el cual hemos sido adoptados, por el cual tenemos una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva responsabilidad. Y ahora hemos visto que Dios ya nos tenía predestinados. Y entonces Pablo dice, después de todo esto, hermano, ¿qué concluiremos? Algo ridículo sería, después de todo esto, tal vez pierdan su salvación, ¿sí? Tal vez puedan perder todo esto. Tal vez haya sido en vano toda esta obra de Dios. Eso sería algo ridículo, ¿sí o no? Eso sería algo completamente absurdo. Y lo triste es de que las iglesias wesleyanas, arminianas, viven en ese tipo de doctrinas completamente absurdas, irrazonables. Y Pablo, más bien, después de todo lo que nos ha explicado hasta este momento, nos pregunta, ¿qué vamos a concluir? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a concluir? ¿Qué vamos a decir después de todo lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que vamos a concluir? ¿Cuáles son los resultados lógicos de todo lo que hemos visto? Entonces Pablo quiere que pienses. Y ahora Él nos va a dar la respuesta. Escucha el versículo 31. ¿Qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros. Ahora, algunos de ustedes quizás esta frase, Dios por nosotros, no les causa mucho impacto. Y quizás es porque tienes que leer más toda la Biblia. Hermanos, si hay un problema en la Biblia, es de que Dios está en contra del hombre. Desde Génesis, ¿sí? Desde Génesis, que Adán y Eva pecan. Y entonces, ¿qué hay? Hay una separación entre Adán y Eva y con Dios. Hay una separación con nuestro Creador. Por naturaleza, desde el pecado de Adán, Dios no es por nosotros. Dios debe ser contra el hombre, contra la humanidad. Y si no crees esto, puedes tú leer mismo Génesis y ver cómo pasan 3 capítulos después del pecado y qué es lo que hace Dios. Destruye a casi toda la humanidad, porque somos sus enemigos, porque Él no tiene por qué estar a nuestro favor, no tiene por qué estar de nuestro lado. Él lo único que tiene que hacer es condenarnos. Pero Dios en el Antiguo Testamento, a pesar de la maldad del hombre, a pesar de Génesis 6, 5 y 6, donde dice de que le duele en su corazón ver tanta maldad y tanto pecado, Él decide mostrar misericordia a algunos, a Noé, a su familia, a Set, a Abraham. Y una de las promesas que le va a hacer a estas personas, a las cuales Dios les va a mostrar misericordia, por gracia, las va a salvar. Una cosa que les va a decir es esta: yo voy a estar con ustedes, no teman, no tienen por qué temer, porque yo estoy de su lado. Lo normal es que el hombre tema, porque por naturaleza Dios no está de nuestro lado, está contra nosotros. Pero acá Pablo dice, ahora Dios está por nosotros, ahora Dios está de nuestro lado. Si Dios es por nosotros,
Vayan conmigo al Antiguo Testamento, a Números, capítulo 14. En Números capítulo 14 encontramos quizás un ejemplo de lo que Pablo nos dice en este pasaje en Romanos, donde hubieron dos hombres, los cuales entendieron lo que Pablo nos está diciendo en Romanos, aunque todavía no había sido escrito Romanos, pero entendieron esto, de que qué vamos a temer si Dios está con nosotros. Números capítulo 14. Déjenme darles un poco el contexto. El contexto es el pueblo judío, después de haber estado antes de haber estado 40 años en el desierto, habiendo salido de Egipto, llegan casi a las fronteras de la tierra prometida, la tierra que Dios les prometió. Y entonces el pueblo envía unos 12 espías para ver qué tal esa tierra. Y entonces van y se dan cuenta que es una tierra realmente próspera, llena de leche y de miel, a lo que simbolizaba prosperidad, pero tienen miedo. ¿Por qué? Porque resulta de que en ese territorio había gente muy grande, muy alta. Había gigantes, ellos les van a decir, somos como langostas en medio de ellos, son gigantes. Y entonces el pueblo de Israel, incrédulo por su incredulidad, va a decir, ok, Dios nos ha traído aquí para morir. Escucha, no van a entender lo que Pablo está diciendo en Romanos 8. La mayoría no van a entenderlo. Van a decir, ok, Dios nos ha sacado de Egipto, ha derrotado a los egipcios, ¿para qué? Para ahora hacernos morir acá, porque estos son tan gigantes que no nos van a dejar entrar a la tierra prometida. Y ahora, hermanos, aquí tengo que tomar en cuenta algo, ¿sí? Es algo que se conoce en teología como la tipología. En la Biblia encontramos tipos de cosas que nos muestran un poco acerca de otras cosas. Por ejemplo, la travesía del pueblo judío por el desierto hacia la tierra prometida, que es un tipo de algo. Es algo que nos muestra, que nos ejemplifica algo. ¿Qué es eso? Nuestra propia vida como cristianos. Cómo Dios nos rescata del pecado, de la esclavitud que representa Egipto. Y ahora estamos como peregrinos en este mundo. Como peregrinos en este mundo. ¿Y estamos hacia dónde? ¿Caminando hacia dónde? Hacia la ciudad celestial, hacia la tierra prometida como los judíos. Pero los judíos en su camino se topan con problemas y entonces dicen, no, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Y por eso Dios los va a castigar 40 años, hasta que muera toda esa generación, por su incredulidad. Pero hubieron dos hombres los cuales no fueron incrédulos. Y escucha lo que van a decir esos dos hombres. Números capítulo 14, versículos 6 al 9. Nos encontramos con Josué y con Caleb. Y escucha lo que van a decir ellos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Después de haber escuchado a toda esta gente que está diciendo, nos hemos topado con un problema tan grande que aquí ya no hay solución. Aquí ya no hay más esperanza. Se rasgaron sus vestidos, dice el versículo 6, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Escucha el versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha de apartado de ellos, y con nosotros, escucha bien esto, está Jehová. No los temáis. Josué y Caleb van a entender, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros. ¿Qué podríamos temer? ¿Qué hay que Dios no pueda solucionar? ¿Qué enemigos hay que Dios no pueda vencer? ¿Qué problemas hay que Dios no pueda, con los que Dios no pueda lidiar? Y lamentablemente el pueblo de Israel no entendió esto. En el versículo 10 se nos dice de que intentaron apedrear a Caleb y a Josué. Interesante, porque en nuestra época los pastores que nosotros creemos de que ¿qué hay que temer si Dios está por nosotros? De que no hay forma de que no lleguemos a la tierra prometida porque Dios está con nosotros igual. Nos persiguen y nos odian y no nos quieren.
Lo mismo le pasó a Josué y Caleb. Josué y Caleb estaban predicando, Dios va a cumplir su promesa. Él nos dijo que nos va a salvar y nos va a llevar a la tierra prometida. Adivina qué va a hacer Dios, va a cumplir. No importa que haya gigantes en esa tierra, Dios puede destruirlos. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no creyó. Y esa misma acusación de incredulidad se le puede decir a aquellos que no creen lo que Pablo está diciendo en Romanos 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién va a poder evitar que Dios cumpla su propósito? ¿Quién va a poder evitar eso? Y en el Antiguo Testamento, hermanos, como les acabo de mostrar, el hecho de que Dios esté con su pueblo y sea por su pueblo, es lo que a su pueblo le daba completa seguridad. Es porque Dios estaba con su pueblo que ellos estaban dispuestos y podían destruir, no importa cuán grandes sean sus enemigos. Es porque Dios estaba con David, que David se animó a pelear contra Goliat. No era porque David específicamente él era muy valiente, sino es porque Dios estaba con él. Ese era su punto. Si Dios está conmigo, si Dios está de mi lado, entonces ¿qué puedo temer? ¿Qué puedo temer? ¿Qué puede separarme de Él? ¿Qué puede hacer que perezca? ¿Qué puede quitarme lo que Él me prometió? Si Dios es por mí. Y lo que Pablo nos ha mostrado en Romanos es eso. A pesar de que lo que nos merecemos es que Dios esté contra nosotros, Romanos 5, versículo 8 al 10, porque somos sus enemigos, Dios ha decidido entregarnos a su Hijo, matar a su único Hijo para salvarnos a nosotros. Dios ha decidido, Dios ya nos había predestinado para esta salvación y lo ha demostrado matando a su propio Hijo. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios para que tú sepas que Él está por ti? Y entonces Pablo, para Pablo esto ya es claro. Dios es por nosotros. Y entonces la pregunta que Pablo hace, y aquí es una pregunta retórica. ¿Qué significa una pregunta retórica? Es una pregunta que ya está la respuesta ahí. Ya está dada la respuesta. Entonces Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá destruir a su pueblo? ¿Quién podrá evitar que lleguen a la salvación eterna? ¿Quién podrá levantarse contra ellos? La respuesta obvia es nadie. Déjenme darles algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Salmos 23, versículo 4. Escucha. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Escucha bien esto. Por si acaso aquí no les estoy prometiendo una vida feliz, tranquila, sin aflicción. No, para nada. Los judíos iban a tener que pelear para entrar a esa tierra, pero la tenían asegurada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Entonces el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, escucha lo que dice. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Salmo 36, versículo 4. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué podría hacerme el hombre? Es por eso que Pablo, después de decirnos si Dios es por nosotros, pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Ahora un momento, algunos se van a parar y van a decir, pero hay mucha gente contra nosotros. Los cristianos somos odiados, los cristianos somos perseguidos. Es más, como hemos visto en las exposiciones del pastor José del Sermón del Monte, Jesucristo mismo va a decir, bienaventurados aquellos que son perseguidos, que son odiados. Hay mucha gente contra nosotros, esa es la verdad. Entonces, por si acaso, Pablo no está diciendo acá de que no va a haber oposición, de que no va a haber enemistad con algunos, de que no vamos a tener enemigos los cuales quieran incluso destruirnos. Pablo no está diciendo de que no va a haber eso. Lo que Pablo está diciendo es ¿qué van a poder hacer ellos al final? Nada. La Biblia nos dice de manera explícita, 2 Timoteo 3:12, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo, ¿qué va a pasar? Todos van a ser sus amigos y todos lo van a amar. No. Pablo dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer, ¿qué? Persecución. Entonces va a haber gente contra nosotros, es inevitable. Jesucristo dijo, a mí me han odiado, adivinen qué van a hacer con ustedes. Lo mismo, odiarlos.
A mí me han perseguido, adivinen qué van a hacer con ustedes. Perseguirlos, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, oposición va a haber. Oposición va a haber. Pero el punto de Pablo acá es, ¿alguna de esa oposición podrá quitarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Alguna de esa oposición, resistencia, odio, podrá evitar que lleguemos a la eternidad? ¿Alguna de esa oposición, odio, resistencia del mundo contra el cristianismo podrá quitarle a los cristianos su salvación? La respuesta es no. Un hombre en el Nuevo Testamento es un ejemplo de esto. Es el apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y como siempre, el contexto es importante cada vez que leemos un pasaje, ¿verdad? ¿Qué está pasando con Pablo en esta epístola? Adivina, hay muchos contra él, ¿sí? Mucha gente contra él. Un imperio está contra Pablo. Pablo está en la cárcel. Capítulo 4 de 2 Timoteo, Pablo va a decir, estoy en la cárcel a punto de ser asesinado. Nerón va a matar a Pablo, lo va a mandar a decapitar. Entonces, Pablo está sufriendo oposición. Pablo está sufriendo persecución. Pablo está sufriendo lo que todo cristiano de alguna forma sufre. Pero más todavía, porque creo que ninguno de nosotros todavía está siendo decapitado por su fe, ¿verdad? Pero escucha lo que Pablo va a decir. 2 Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco. Y escucha, no me avergüenzo. No me da vergüenza sufrir. No me da vergüenza, dice Pablo, que haya resistencia, que haya gente contra mí. No me avergüenza. Porque yo sé en quién he creído. Y estoy, ¿qué dice Pablo? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabe, Nerón no me puede quitar lo que Dios ya me ha regalado. Este mundo, estas circunstancias, esta oposición, estos enemigos no me pueden quitar lo que Dios ya me ha dado en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. De alguna forma está diciendo lo mismo que Josué y Caleb. Dios está con nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría suceder? En medio de la persecución, en medio de que tiene enemigos, en medio de que hay gente que lo quiere matar. Pablo sabe, ellos no me pueden quitar lo que tengo en Cristo. En la historia del cristianismo, uno de los hombres que más me llamó la atención por su historia, entre muchos que les animo, hermanos, a estudiar la historia del cristianismo. Justo el próximo mes va a venir un pastor de Colombia a dar esa clase en el seminario. Nos encontramos con personajes como Basilio el Grande. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Basilio el Grande? Este Basilio el Grande era uno de los grandes capadocios, se les conocía en aquella época, o se les conoce, perdón, en la historia del cristianismo. A este hombre, igual que a Pablo, el imperio, el gobierno, se enfrentó contra él, empezó a perseguirlo, empezó a amenazarlo. ¿Y cómo lo amenazaron? En algún momento le dijeron, te vamos a quitar todo lo que tienes. ¿Cuál es la respuesta de un cristiano cuando le dicen eso? ¿Ah? Pero todo lo que tengo es Cristo. Eso no me puedes quitar. Entonces, resulta que una de las amenazas que hacía en aquella época el gobierno era, te vamos a exiliar. ¿Qué significaba ser exiliado? Significaba abandonarte en el desierto para que mueras de hambre, ¿sí? Para que mueras solo y de hambre. Que tengas muerte civil, por así decirlo. Que no puedas comerciar, que no puedas entrar en las ciudades. Te vamos a exiliar. La respuesta de Basilio el Grande, no me puedes exiliar, porque Dios es el que me hospeda en todas partes. No hay forma de que esté solo, dice Basilio, porque Dios está conmigo en cualquier lugar. Bueno, entonces dice el gobierno romano, entonces vamos a torturarte. Vamos a torturarte. Y vaya que los romanos sabían torturar. Respuesta,
¿Qué puedes hacer con mi cuerpo si mi cuerpo ya está muerto con Cristo? Entonces, Basilio, vamos a matarte. Respuesta: me harías un favor. Me harías un favor. Porque entonces significaría de que ya estaría con mi Dios presente, cara a cara. Los que creemos en la doctrina de que la salvación no se pierde, hermanos, tenemos esta seguridad. Es esta la seguridad que nos traen las palabras que Pablo nos dice en este versículo. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién? La última sesión hemos leído Juan 10, donde Jesucristo dice: yo doy mi vida por mis ovejas, y adivina qué dice Cristo: nadie me las va a poder quitar de mi mano. En el versículo siguiente Jesucristo va a decir: y nadie las va a poder arrebatar de mi Padre, de las manos de mi Padre. En otras palabras, tendría que haber un ser más fuerte que Cristo, más grande y poderoso que Dios mismo, para que una de las ovejas de Cristo se pierda. Y aún así tenemos denominaciones enteras creyendo que los cristianos pueden perder su salvación, incluso amenazando a los cristianos con que cuidado pierdas tu salvación. Completamente antibíblico, absurdo. Y Pablo nos dice: si Dios está con nosotros, ¿quién entonces? ¿Quién podrá estar contra nosotros? Ahora la pregunta es: ¿cómo sabemos de que Dios está por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios? Escucha, ¿qué ha hecho Dios para que tú sepas de que Él está contigo, de que Él está por ti? Y esa respuesta está en el versículo 32. Un versículo, hermanos, que lamentablemente por la teología de la prosperidad que está infectando a la mayoría de las iglesias en nuestra época, mucha gente no entiende y no puede apreciar el versículo 32. Y eso es algo triste, y eso es algo por lo cual nosotros nos oponemos con todas nuestras fuerzas a ese tipo de teología que te dicen que si tú vienes a Cristo, Él te va a dar un mejor trabajo, una mejor vida, el dinero que quieras, vas a cumplir tus sueños, y solo pactas y das y diezmas y esto y aquello, entonces Dios te va a cumplir todas las metas y todos los sueños que tienes. La gente que lee, que escucha ese tipo de evangelio, que no es el evangelio, no entiende el versículo 32. ¿Por qué? Porque muchos piensan, y eso me ha tocado vivir con algunas personas que salen de esas iglesias, que piensan de que Dios está enojado conmigo, seguro no sé qué le he hecho a Dios para que Él no me quiera, dicen. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, hermano? Es que hace 6 meses le estoy pidiendo un trabajo y hasta ahora no me da. Ah, es ahí donde Dios te muestra que está contigo, si te da un mejor trabajo. Ok, eso no es lo que dice la Biblia. Es que tenía un familiar que se enfermó y oré por él y se murió. Y ahí está. Dios me ha abandonado porque se ha muerto mi familiar. Ah, es ahí donde Dios te muestra que está por ti. ¿Dónde es que Dios nos muestra que realmente está por nosotros, con nosotros? ¿Dónde nos muestra? Lamentablemente la teología de la prosperidad lo que hace es despreciar realmente el evangelio. Es en Cristo donde Dios nos muestra que Él está por nosotros. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, el versículo 32. Después de decir, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir acerca de cuál es la prueba de que Dios está por nosotros. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Dónde es que Dios te muestra que realmente está por ti? ¿Dónde es que Dios te muestra de que realmente Él está por ti? En la cruz, en lo que Él ya hizo hace 2000 años. Cada vez que tú crees y dices, ay, Dios ya no debe estar por mí porque perdió mi trabajo, o porque me he enfermado, o porque un familiar se ha muerto, estás despreciando la cruz, hermano. Esas iglesias desprecian la cruz. Porque donde Dios nos muestra que está por nosotros, Pablo nos dice ahí, en que Él entregó a su único Hijo por ti. ¿Qué clase de blasfemia es decir, Dios no está por mí porque no me dio un mejor trabajo, o porque no me dio el auto que yo quiero, o porque yo quería tal cosa y no lo he recibido? Él ha dado su Hijo por ti, dice Pablo. ¿Será suficiente para que sepas que está de tu lado? ¿Bastará eso? ¿Será suficiente?
¿Será suficiente prueba y evidencia de que Dios está por nosotros? El que Él dé a su único hijo, a su hijo amado, ¿será suficiente? Para el cristiano es suficiente. Para el cristiano es suficiente. Por eso Pablo va a decir, yo teniendo o sin tener puedo seguir. No importa, porque yo sé dónde Dios me ha mostrado que me ama. Porque yo sé dónde Dios ha mostrado de que Él está por mí. En esa cruz hace 2000 años, al matar a su hijo por mí. Dios nos dio lo más valioso para Él, su único hijo. Es por eso que la Biblia nos va a hacer énfasis en qué. Una y otra vez en los evangelios ustedes se van a topar con Dios mismo diciendo, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. A Él escuchen. La Biblia va a hacer énfasis en de que Dios tiene un solo hijo por naturaleza, solo uno. Todos los demás somos adoptados. Cristo es su único hijo, el unigénito de Dios. El unigénito de Dios. Juan 3, versículo 16. Su hijo amado, su único hijo. Es ahí donde Dios nos muestra de que Él está por nosotros. Y es más, la Biblia nos dice de que, escucha, Dios desde antes de la fundación del mundo ya había predestinado a Cristo mismo para que Él muera por nosotros. 1 Pedro 1, versículo 20, el apóstol Pedro va a decir de que esto ya estaba dicho desde antes, de que Cristo iba a morir por nosotros. Entonces, ¿dónde es que Dios me muestra de que Él está por mí? Es en Cristo, es en Cristo. No importa la circunstancia que esté viviendo ahora, cada vez que yo recuerdo la cruz, cada vez que yo recuerdo a Cristo y ese sacrificio, estoy seguro, puedo estar seguro. Y el versículo 32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, el que estuvo dispuesto a entregarnos todo, a su propio hijo, sino que lo entregó. Y esa palabra entregar es importante. La palabra entregar, hermanos, significa entregar a alguien para morir, entregar a alguien para que sea destruido. Escucha lo que el apóstol Pedro va a decir en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Sí, Pilato tuvo que ver con la muerte de Cristo. Sí, Anás y Caifás tuvieron que ver con la muerte de Cristo. Pero en última instancia, Cristo murió ¿por qué? Escucha, Hechos 1, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué fue crucificado? A este ya predestinado, dice Pedro, determinado desde antes por el consejo y el conocimiento de Dios. Dios fue entregando a su Hijo. Dios fue entregando a su propio Hijo por nosotros. Él lo dio. Él fue el que lo puso. Él fue el que dio el sacrificio. Es ahí donde se cumple lo que vemos en Abraham en Génesis. ¿Se acuerdan? Abraham a punto de sacrificar su hijo. ¿Y qué le dice Dios? No, detente, yo te voy a dar un cordero que muera como un sustituto. Y de ahí es donde se conoce, por si acaso, el nombre de Dios, Jehová Jireh, que es Jehová que los que vienen de las iglesias de la prosperidad se saben eso. ¿Qué significa Jehová Jireh? Dios provee, ¿sí o no? ¿Provee qué, pero hermano? ¿Provee qué? Provee un sustituto para que no tengas que morir tú. A eso es a lo que se refiere Génesis. A eso es a lo que se refiere Génesis. Y Pablo nos dice, ya proveyó a su único hijo. Cristo sabía. ¿Se acuerdan? Cristo enfrente de Pilato. Pilato le dice, ¿qué no sabes, Cristo, que yo tengo poder sobre ti para darte muerte? ¿Y qué le va a decir Cristo? Un momento, tú no tienes ningún poder más que el que alguien te ha dado. ¿Quién le ha dado ese poder a Pilato? Dios. Romanos 13, Él es el que pone e instituye a los gobernantes. Él es el que pone e instituye a los gobernantes. Proverbios 21, Él es el que tiene el corazón de los príncipes en sus manos. Cristo va a entender eso y Pilato le va a decir, ¿es que no sabes que yo te puedo matar? Y Cristo le va a responder, no. Dios es el que te ha dado ese poder, porque aquí se está cumpliendo el plan de Dios. Se está cumpliendo lo que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Que Él entregue a su único Hijo. Por eso Isaías 53, versículo 10 dice de que Jehová lo quebrantó.
Jehová cargó en él nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Lo quebrantó, lo destruyó. Lo que tú debías recibir en el infierno, Dios le dio a su único hijo en aquella cruz. ¿Cómo? Lo vamos a entender en toda la eternidad, hermano. ¿Cómo Cristo pudo haber sufrido tanto en esa cruz? No por nada sudó sangre antes de ir a la cruz. Y lo que Pablo nos dice, aquí está. Dios es por nosotros. ¿Por qué? Porque nos entregó a su único hijo, a su propio hijo. ¿Qué más evidencia quisieras para estar seguro de que Dios entregó a su único hijo? Y ahora acá Pablo va a ser particular. Escucha lo que va a decir, versículo 32. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos. Escucha, nosotros. Esa palabra nosotros es importante. Esa palabra nosotros es importante. A los que están estudiando teología, yo sé de que conocen la diferencia quizás entre los manuscritos de Antioquía, de Alejandría. Yo en este lado estoy hacia el Textus Receptus. Está esa palabra nosotros en el texto. Está esa palabra nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esa palabra nosotros? ¿Por qué será? Hay una doctrina, hermanos, dentro de las doctrinas de la gracia, como las conocemos, que es la doctrina de la expiación limitada. Ahora, ¿qué significa eso? Antes de que los maree con términos que tal vez no están acostumbrados, ¿qué significa eso? Pregunta, ¿Cristo murió por todos o murió por sus ovejas? Lo que el hombre quiere es pensar de que Cristo murió por todos. No, Pablo dice aquí por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros aquí en el contexto de Romanos? ¿Se acuerdan? Versículo 29, a los que antes conoció, a los que también, ¿qué? Predestinó. Cristo no vino a morir por todos. Cristo vino a morir por su pueblo. Dios envió a su único hijo para morir por su pueblo específicamente. Si no me creen, vayan conmigo a Juan capítulo 10. En ese capítulo quizás es el lugar más claro donde Cristo mismo va a decir esto. Ahora escucha, hermano, antes de que te opongas a esta doctrina. Si esto no fuera cierto, ninguno de nosotros podría decir Cristo ha muerto por mí. Ninguno. Nadie podría decir Cristo ha muerto por mí. Si Cristo fue a esa cruz y dijo, bueno, voy a morir por todos, a ver, los que lleguen. Nadie puede decir Cristo ha muerto por mí. Nadie. Todos tendríamos que decir, ojalá haya muerto por mí también. Ojalá su muerte me sirva a mí. Escucha lo que Cristo va a decir, Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, escucha que dice, y pongo mi vida ¿por quiénes? ¿Por quiénes dice? Por las ovejas. La última vez que leí el Nuevo Testamento, creo que Jesucristo hace diferencia entre las ovejas y los cabritos, en otra sección, ¿sí o no? ¿Sí? Y Cristo menciona a los incrédulos como los cabritos, como aquellos que no son ovejas. Y Cristo, ¿qué dice acá? Él muere ¿por quién? Por sus ovejas, por las ovejas. Y ahora escucha lo que Cristo mismo le va a decir a unos hombres en este mismo pasaje, Juan 10, versículo 26. Pero vosotros, a unos judíos, escuchan, desde el versículo 25 leamos. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois, ¿qué dice? No sois de mis ovejas. No son de mis ovejas. Cristo mismo va a hacer esa diferencia. Cristo mismo va a decir, yo he venido a morir ¿por quién? Por mis ovejas. Y a unas personas en su época les va a decir, ustedes no son de mis ovejas. Es por eso que Jesucristo va a decir en Juan capítulo 17, yo no oro por todos, sino por ¿quiénes? Por los que me diste, que tuyos son. Cristo ha muerto, hermano, por su pueblo. Dios, Pablo nos dice aquí, lo ha enviado por nosotros en particular. Por nosotros. Ahora esto es sumamente importante por lo que les acabo de mencionar. A menos de que esto sea verdad, nadie podría decir Cristo ha muerto por mí.
Nadie. Pero como nosotros creemos en estas doctrinas, podemos estar seguros, Cristo ha muerto por mí. Algunos creen, como ya lo he mencionado la semana pasada, y sí, hermanos, lo digo en un tono un poco burlesco, porque es realmente contrario a lo que la Escritura enseña. Algunos creen que Cristo fue a la cruz y dijo, bueno, ojalá alguien se salve. Ojalá, tanto sufrimiento, ojalá alguien se salve. Pero ponte a pensar solamente un poco, ¿sí? Ponte a pensar solamente un poco. Si Cristo ha muerto por todos, entonces ¿por qué hay gente en el infierno? Tú me vas a decir, es que no creyeron en Cristo. Un momento. ¿Acaso la incredulidad no es un pecado? ¿Y Cristo ha muerto por todos los pecados o por solo algunos? Por todos, ¿verdad? Entonces, si Cristo ha muerto por todos los pecados de todos, ¿por qué hay gente en el infierno? La única respuesta sería porque su muerte, no ha sido suficiente, ¿sí? No ha sufrido realmente lo que debería haber sufrido. Una vez más, se está despreciando la cruz, se está despreciando a Cristo. Se está despreciando la cruz, se está despreciando a Cristo. Pero lo que la Biblia dice claramente es de que Dios envió a su Hijo por nosotros, por sus ovejas, por su pueblo. Y no todos son su pueblo, no todos son escogidos, no todos son predestinados. Ahora espera a Romanos 9 para poder lidiar con esas doctrinas. En Romanos 9 vamos a hablar de esta doctrina de la elección, de la predestinación. Vamos a hablar y el apóstol Pablo te va a responder todas las dudas que tienes. Pero la realidad es de que si Dios ha predestinado, escucha esto, que ya hemos visto eso la semana pasada. Dios ha predestinado a algunos. Ahora imagínate, Dios ha predestinado a algunos para que se salven, pero su Hijo ha sufrido el castigo de todos. ¿En serio? Dios no haría eso. Dios cargó el pecado de su pueblo sobre su Hijo. Y ahora esto es bien importante, hermano. Porque cuando tú leas los evangelios y veas a Cristo caminar hacia el Gólgota, escucha, como nosotros creemos de que Él ha muerto por los suyos, si tú realmente has puesto tu fe en Él, cuando tú leas en los evangelios, Cristo caminando, dando paso por paso hacia la cruz, recuerda que Él podría haber estado diciendo por Paola, por Álvaro, por José, con nombre y apellido si quieren. No es de que Él estaba yendo y ojalá alguien se salve. No, como Él ya había predestinado un pueblo desde antes de la fundación del mundo, Él vino y literal, por ti. Pon tu nombre ahí. Por Esther, por Ángela, por José, por Stacy. Y eso se vuelve personal, ¿sí o no? Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, Gálatas 2:20, para mí el vivir es Cristo, va a decir el apóstol Pablo. Mas Cristo vive en mí, va a decir el apóstol Pablo. Y Él se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí, va a decir el apóstol Pablo. Por mí se entregó, por mí. Él vino a esa cruz por mí específicamente. No dijo, ojalá Álvaro se salve. Él dijo, voy a ir y voy a salvar a Álvaro específicamente. Esta doctrina es sumamente importante, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, si tú entiendes esto, aquí está donde Dios te muestra que Él realmente está por ti. Él realmente está por ti. ¿Qué más muestra, qué más prueba quieres para estar seguro de que Dios está de tu lado? ¿Qué más prueba? Él ha entregado a su único Hijo por nosotros. Y ahora Pablo va a continuar su argumento mostrándonos algo del mayor a menor. Entonces, si Dios ya nos dio lo más preciado para Él, escucha la pregunta de Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora es aquí donde algunos hermanos se alegran y piensan, sí, voy a tener el auto que quería. No está diciendo eso Pablo, ¿sí? No está diciendo. ¿A qué todas cosas se refiere Pablo? A la salvación, hermano. ¿Cómo Dios no nos va a dar todo lo necesario para que lleguemos a la salvación, a la glorificación? En el contexto, Pablo no está hablando nada material en este mundo, está hablando de la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación. Y la idea es, Dios ya nos ha dado a su Hijo, ¿para qué? ¿Para luego dejarnos perecer? ¿Para luego dejar que nos perdamos?
para luego no darnos las herramientas suficientes, la gracia suficiente para que lleguemos a estar junto con Él? La respuesta lógica, ¿qué es? No. Él nos va a dar todo lo necesario. Entonces, si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar todo lo necesario para que no nos perdamos? ¿Cómo? Él va a darnos todo. Él nos prometió una tierra prometida, Él nos la va a dar. Porque ya sacrificó a su Hijo por nosotros. El que no nos dé lo que nos ha prometido sería que Dios mismo dijera lo que mi hijo, todo el sufrimiento de mi hijo fue en vano. Y eso no va a pasar. Entonces Pablo se da cuenta, solo quiere que pienses y que analices. Realmente esa doctrina está completamente unida al Evangelio y es completamente irracional que alguien no la crea. Él ya nos ha dado a su Hijo, y ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas para que no nos perdamos? Los pentecostales, lamentablemente, muchas veces le dan mucho poder a Satanás y piensan de que Satanás está ahí, ¿no? Y no voy a negar, hermano, Satanás está como león rugiente, ¿sí? Pero la Biblia dice de que no necesitas ni reprenderlo, ni echarle aceitito, ni nada de esas cosas. Solo sujétate a Dios, soporta la tentación y adivina, Satanás se va a ir solo. Y ahora, ¿por qué menciono a Satanás acá? Porque probablemente Pablo en el versículo 33 va a mencionar a Satanás. ¿Será que Satanás puede quitarme mi salvación? ¿Será que Satanás puede hacer algo para quitarme lo que Cristo ha hecho por mí? Escucha el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La palabra acusar, hermanos, está ligada al concepto del diablo. ¿Qué significa ser diablo? ¿Qué significa Satanás? Es el acusador, dice Apocalipsis 12, versículo 10. Él es el acusador. ¿Se acuerdan la historia de Job? Job, que era un verdadero cristiano en el Antiguo Testamento, un hombre recto que estaba viviendo de manera correcta, sabiendo, conociendo su pecado, por eso hacía sacrificios. Era un cristiano Job. ¿Y qué hacía Satanás? Una y otra vez dice que iba a la presencia de Dios y lo acusaba. Y le decía, no, Dios, Él realmente no es. Es porque Él tiene muchas riquezas. ¿Qué es? A ver, quítale. Y la realidad es de que Satanás está ahí para acusar todo el tiempo. Para acusar, para que nos perdamos, para que seamos destruidos. Él no quiere estar solo allá en el infierno. Y entonces Pablo dice, ¿quién va a poder acusarnos? ¿Será que esas acusaciones que puedan hacer contra nosotros servirán de algo? ¿Será que alguien va a poder dar una acusación tan grande contra los cristianos de que Dios diga, ok, tienes razón, mejor ya no? ¿Será que algo así puede suceder? Escucha versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora esto es importante, ¿sí? Escucha lo que voy a decir ahora. ¿Por qué Satanás o quien sea nos acusaría ante quién? Ante Dios. Y la palabra aquí acusar está en tiempo futuro. Probablemente es una referencia al juicio final. Al juicio final. Y entonces, ¿alguien podrá acusarnos? Ahora pregunta, ¿quién en la Biblia se lo presenta como juez? ¿Quién es el juez en la Biblia? No sé, hermanos, que hay el libro de jueces, pero ¿quién es el juez del universo, sí? ¿Es Dios, sí o no? Salmos 75, versículo 7, Dios es juez. Isaías 33, versículo 22, el Señor es nuestro juez. Salmo 58, versículo 11, un Dios que juzgará la tierra, se nos dice. Salmo 94, versículo 2, Dios es el juez de la tierra. Dios es juez, ¿sí o no? Entonces, mira, Satanás va donde el juez del universo a intentar acusarte, dice Pablo. Y ahora escucha lo que va a decir versículo 33. Dios, el juez, ¿qué hizo Dios? Nos justifica. Y esta palabra justificar, hermanos, es un término legal. Es un término legal. Por eso les llevé su mente a este concepto de que Dios es juez. Porque la palabra justificar es un término legal. Es un término que se utilizaba cuando alguien era absuelto de toda su culpa. Es un término que se utilizaba para declarar justo a alguien. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo acá? ¿Quién podrá acusarnos ante el juez del universo si ese mismo juez ya nos ha declarado justos? Ya nos ha declarado justos. ¿Y por qué Dios te ha declarado justo?
¿Por lo que tú has hecho? No, ya hemos estudiado eso en Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero vayan conmigo una vez más a ese pasaje. ¿Por qué Dios me ha declarado justo, sin culpa, sin nada que se me pueda acusar? ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, ¿por qué dice? Por la fe. No es por tus obras. No es por tus obras. Es por la fe, dice Pablo. Y hemos estudiado este versículo a profundidad hace algunos meses. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora adelántate al versículo 17 en adelante, capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hemos estudiado estos pasajes, solamente déjenme recordarles, Pablo lo que está diciendo es de que somos declarados, ¿por qué? Porque alguien ya ha cumplido la ley que tú no puedes cumplir, alguien ya ha pagado la condena que tú debes pagar. Y entonces Dios te declara justo, ¿por qué? Porque Él te ve a ti como si tú hubieras vivido la vida de Cristo. Escucha, esa es la justificación. Dios te ve a ti como si tú hubieras vivido la vida de Cristo, fueras completamente santo, justo. No lo eres, yo sé, pero Cristo es el que nos cubre con su justicia. Y Dios nunca nos ve sin ver a Cristo primero. Entonces yo soy justo, ¿por qué? Porque alguien ya cumplió la justicia que yo tenía que cumplir. Alguien ya fue santo como yo debería haber sido para estar a cuentas con Dios. Y alguien ya pagó la condena que yo debería pagar. Entonces ya he sido justificado por lo que Cristo ha hecho. Dios ya me ha declarado justo por lo que Cristo ha hecho. Entonces, si yo soy justo por lo que Cristo ha hecho, ¿podré perder esa justicia? No. Eso significaría, para que Dios me declare a mí culpable, tendría que declarar a su Hijo culpable. Tendría que decir que Cristo es pecador. Porque la justicia por la cual Dios me declara justo no es la mía, es la de su Hijo. ¿Se entiende eso, hermano? A veces extraño a los pentecostales que a cada rato dicen amén, porque a veces quisiera saber si han entendido. Pero ¿se entiende, hermano? Yo soy justo por lo que Cristo ha hecho. Entonces, si yo he sido declarado justo por lo que Cristo ha hecho, para que Dios me culpe, tendría que declarar culpable a su Hijo también. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Por eso les decía de que el Evangelio, hermanos, está involucrado en esta doctrina de que la salvación no se puede perder. Y Pablo en Romanos 5, versículo 1, cuando dice justificados pues por la fe, está utilizando el tiempo aoristo. Significa algo que ya sucedió en un momento y no puede cambiar nunca. Eso es lo que significa el tiempo aoristo en griego. Algo que ya sucedió y no puede cambiar. Ya no hay más. Y lo que Pablo te dice acá, es si estás en Cristo por la fe, ya has sido justificado. Entonces la pregunta de Pablo, ¿cuál es la respuesta en Romanos 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahora una vez más Pablo aquí va a ser particular. No va a decir, ¿quién va a acusar a la humanidad? No, ¿quién va a acusar a quiénes? A los escogidos de Dios. Esto no es para todos, una vez más. Esto es una gracia especial para algunos. Para algunos. Lo justo sería que Dios nos condene a todos, pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El juez del universo ya nos ha declarado justos. Entonces la respuesta es, nadie podrá acusarme jamás para que yo sea condenado. Por eso Pablo continúa versículo 34. ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que podrá sentenciarme a muerte? Y esa palabra condenar, katakrina, significa eso. ¿Quién podrá sentenciarme, sí, al infierno? ¿Quién podrá sentenciarme a lo que yo por naturaleza me merezco por mis pecados? Está bien. Pero ¿quién podrá condenarme si yo estoy en Cristo? Escucha lo que Pablo va a decir. Y dime, hermano, en el versículo 34, ¿cuántas cosas se dicen que tú haces para que no seas condenado?
¿Y cuántas cosas se dicen que Cristo hace para que tú no seas condenado? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que también, además, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántas cosas haces tú para que no seas condenado? Aquí no se te menciona a ti, no se menciona a mí. La Biblia, Pablo dice, el que no seamos condenados depende solamente, únicamente ¿de quién? De la obra de Cristo. Es por eso que comencé este sermón diciendo esto. ¿Es la obra de Cristo eficaz, suficiente o no lo es? Y Pablo dice, es suficiente. ¿Quién va a poder condenarnos? 4 cosas Pablo nos va a decir acá que Cristo hizo por ti y por mí. Primera, murió. Él sufrió la cruz. Él entregó su vida, su cuerpo, su sangre. La palabra muerte, hermano, no solamente significa muerte física. Él sufrió la ira de Dios. Él fue angustiado hasta en su alma, como dice Isaías 53. Él sufrió la muerte segunda que tú deberías haber sufrido. Él murió, Él pagó. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿La qué? La muerte. Cristo recibió esa muerte, Cristo recibió esa condena. Él murió, Él ya lo hizo. Él ya recibió tu condena, entonces, ¿quién te podría condenar? ¿Quién podría condenarte? Ese es el Evangelio, hermano. La grandeza, la suficiencia, la eficacia del Evangelio. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pero no solamente menciona la muerte, sino también la resurrección. ¿Por qué mencionará Pablo aquí la resurrección? Más aún, el que también resucitó. ¿Por qué Pablo mencionará acá la resurrección? 2 cosas. La resurrección, según Romanos 1, versículo 4, nos da la prueba de que Cristo era Dios. De que Cristo era Dios. Pablo dice, Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo para probar de que era el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Esa es la prueba que Dios nos dio de que Cristo era Dios, no era un hombre. No lo compares con Mahoma, no lo compares con la Virgen, no lo compares con ningún santo, no lo compares con Buda, no lo compares con nadie, porque Él era Dios mismo. Y su resurrección nos demuestra eso. ¿Por qué? Hermanos, ¿quién tiene el poder de la vida y de la muerte? ¿Quién? ¿Solo quién? Dios, ¿verdad? ¿Y Cristo qué dijo? Yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. Ahí está. Yo soy Dios. A Cristo nadie se le acercó a su tumba y le dijo resucita. No, Él se levantó de entre los muertos. Ahora, hablando de Dios Padre. Escucha, Dios Padre. Conocemos la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Escucha, Dios Padre. ¿Por qué resucitaría a Cristo si Cristo no era Dios? Cristo en los evangelios, Él dijo, yo soy Dios. Ahora imagínate que Cristo estaba mintiendo. Cristo estaba mintiendo, como algunos dicen. Era un loco, como los judíos decían. Si Cristo realmente estaba mintiendo cuando Él dijo, el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si Cristo estaba mintiendo cuando dijo eso, ¿por qué Dios lo resucitaría? ¿Por qué Dios el Padre lo resucitaría? No hubiera hecho eso Dios. Es por eso que la resurrección es una prueba de que Cristo es Dios. Pero no solamente eso, sino también es una prueba, Pablo nos dice, Romanos 4, versículo 25, de que nosotros hemos sido justificados. Si la muerte en la cruz, hermanos, si la muerte de Cristo en esa cruz no hubiera alcanzado para salvarnos, Cristo seguiría muerto. Seguiría muerto. Seguiría pagando sus propios pecados probablemente en el infierno. La resurrección más bien nos muestra de que lo que hizo en la cruz fue suficiente. Por eso Cristo dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, ya todo está hecho. No hay nada más que hacer, nada más que hacer. Cristo no necesitaba ir al infierno, Cristo no necesitaba hacer nada más. Él resucitó por eso, para comprobar de que nuestra justificación ya está hecha, ya está completa. Es por eso que Pablo, cuando menciona en el versículo 33 la justificación, y luego menciona el que no vamos a ser condenados, nos hace recordar, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado.
Ahí está la prueba de que realmente puedes ser justificado, de que Él realmente era Dios y que fue Dios el que murió en esa cruz, no un simple hombre. Pero no termina ahí Pablo, sino que dice el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también está a la diestra de Dios. Varias cosas que aprender de esa frase. Esta, hermanos, es la entronación de Cristo, sí. Pablo nos muestra su sacrificio, su resurrección y ahora nos muestra su entronación. ¿Se acuerdan Esteban antes de morir que vio a Cristo sentado a la diestra del Padre? Ahora, varias cosas que aprender de eso. Una es de que Cristo se sienta, ¿por qué? Porque ya está hecho, ya pagó, ya está. Se sienta en el trono de Dios porque ya está, su sacrificio ya está cumplido. Otra, escucha, porque Él está reinando. Siéntate a mi diestra, le dice Dios en Salmos 110. Él está reinando. Él está en control absolutamente de todo. Entonces, ¿quién puede condenarte? Si Él es el que está en control de todo. Toda potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra, dijo Jesucristo después de resucitar. Mateo 28. Entonces, ¿quién podrá condenarme? ¿Quién podrá condenarme si fue Dios el que murió por mí? Fue Dios el que resucitó y es Dios mismo el que ahora está en el trono reinando. Está en absoluto control de todo. No hay nada que Él no esté controlando. No hay un átomo en este universo del cual Él no esté en control. Así de grande es nuestra seguridad. ¿Quién podrá condenarme? Nadie. Pero no termina ahí. Escucha lo que Pablo va a decir. Pablo va a decir, el que también intercede por nosotros. Escucha, Cristo murió por ti, resucitó por ti, y ahora escucha, está viviendo por ti todavía. Eso es lo que la Biblia dice. Él está viviendo por nosotros, por su pueblo todavía. Él está intercediendo por mí ante el Padre. Sí, como cristianos todavía pecamos, ¿se acuerdan? 1 Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, dice Juan, ¿qué dice? Perdió su salvación. Lo siento, hasta ahí llegamos. No dice eso. Abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. Cristo, Jesucristo, el justo. Cristo está todos los días. No hay un día que Cristo no esté intercediendo por su pueblo, en favor nuestro. Sí, todos los días pecamos y nos equivocamos y erramos, pero Cristo está ahí al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Y escucha lo que hemos leído en Hebreos capítulo 7, versículo 25, y ve con tus propios ojos cómo la intercesión de Cristo está ligada a esto de que no se puede perder la salvación. Está íntimamente ligado con que no se puede perder la salvación. Escucha, Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Temporalmente. No dice temporalmente, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está viviendo ahora mismo por mí. ¿Y voy a creer que puedo perder mi salvación? Cristo ya murió por mí, resucitó. Él es el soberano que está en control absoluta de todo. Y Él está viviendo por mí ahora mismo. ¿Podré perder mi salvación? La respuesta del apóstol Pablo es, ¿podrá alguien condenarnos? No. ¿Por qué? Por Cristo. Cristo ya hizo todo. Cristo ya está, ya lo hizo todo. Es por eso que escucha el versículo 35, las últimas dos preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta obvia es que nadie. Pero ahora la pregunta, hermanos, ¿sí? Es, ¿será que las circunstancias pueden hacer que perdamos nuestra salvación? Si ustedes analizan los anteriores versículos, van a notar de que probablemente estamos hablando de personas. ¿Quién podrá condenarme? ¿Quién estará en contra de mí? ¿Sí? ¿Quién podrá acusarme? Estamos hablando de personas, quizás seres. ¿Sí? Y ahora Pablo va a pasar su argumento a circunstancias.
¿Será que esta vida se puede poner tan difícil, tan fea, con tanta aflicción, con tantos problemas, que perdamos nuestra salvación, que nos alejemos de Dios? Y esto les animo a tomar en cuenta, hermanos, cuando resulta que conocemos gente, y esto vamos a verlo en la última exposición de Romanos 8, pero yo sé que en su mente ya está, pero es que había un hermanito en la iglesia que estaba ahí, estaba muy entregado y ahora ya no está. Entonces, ¿habrá perdido su salvación? No, un momento. ¿Por qué se alejó? ¿Por las circunstancias? Porque lo que Pablo va a decir acá es de que no hay circunstancia en esta vida que pueda separarnos del amor de Cristo. No hay nada en esta vida que pueda separarnos del amor de Cristo. Y es importante que Pablo mencione acá el amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque lo que la Biblia nos dice del amor de Cristo es que es un amor incondicional y es un amor eterno. ¿Qué dijo Pablo, 1 Corintios 13? El amor, ¿qué dice? Nunca deja de ser. ¿Podrá alguien separarnos de ese amor? ¿Podrán las circunstancias separarme del amor de Cristo? ¿Podrán hacer las circunstancias, hermanos, de que yo ya me olvide de la cruz, me olvide de Cristo y diga ya no quiero más y me aleje de Él? Escucha lo que Pablo va a preguntar. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Qué significa esta palabra tribulación? Significa problemas externos, ¿sí? Problemas externos. Y esto es importante, porque Pablo va a utilizar estas dos palabras primero, tribulación o angustia. La palabra tribulación tiene que ver con problemas externos, eso que nos rodea. La palabra angustia tiene que ver con problemas internos, depresión, tristeza, dolor, un sufrimiento interno. Entonces, ¿habrá algo afuera, dice Pablo, tribulación que pueda separarme de Cristo? ¿Habrá una depresión tan fuerte, una tristeza tan fuerte que sienta dentro mío, una angustia tan fuerte que pueda separarme de Cristo? ¿Será que la persecución, dice Pablo, podrá separarnos de Cristo? ¿Será el que nos empiecen a perseguir, el que nos odien, podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Será que el hambre? ¿Será que la pobreza podrá separarnos del amor de Cristo? Por eso es tan feo, ¿sí? Yo he escuchado esto un montón de veces. No, ya no quiero ser cristiano, sí, porque es que yo estaba bien y ahora he tenido problemas y ahora Dios una vez, un hombre, es que me han robado, he perdido mi capital. ¿Y cómo Dios me va a hacer eso? ¿Será que el hambre podrá separar a un verdadero cristiano de Cristo? ¿Será que el hambre? Y Pablo le va a agregar todavía la desnudez. El hambre, la desnudez. ¿Será que perder mis posesiones en este mundo a un verdadero cristiano lo van a hacer alejarse de Cristo? ¿Será? O la espada, dice Pablo. La muerte. La muerte. Ahora la respuesta, hermanos, es impresionante la que Pablo va a dar acá, ¿sí? ¿Por qué es impresionante? Porque lo que esperaríamos, mucha gente esperaría, es que Pablo diga, tranquilos hermanos, eso nunca les va a pasar. Somos campeones o no, hijos del rey. ¿Qué es eso de tribulación, aflicción? Eso es para los que no conocen, ¿o no? Eso es lo que predican los Guachaya, los Salcedo, los malos Guachaya. Yo soy el buen Guachaya. Eso es lo que predican ellos, ¿sí o no? Nada de eso te va a venir. Escucha, la respuesta de Pablo es tremenda acá. Porque Pablo dice, ¿podrá alguna de esas circunstancias separarnos de Cristo? Y escucha la respuesta de Pablo. En lugar de que Pablo nos diga no, Pablo nos va a decir, adivina, todas estas cosas ya nos están pasando. Y ninguna ha podido separarnos. Escucha la respuesta de Pablo. En lugar de decir, tranquilo, esto no te va a suceder, lo que Pablo dice es, ya nos está pasando. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya nos está sucediendo eso. Ya estamos siendo perseguidos, ya estamos siendo atribulados, ya estamos desnudos, ya estamos con hambre, ya nos están matando y nada puede. Escucha el versículo 36, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. La respuesta de Pablo, está citando el Salmo 44, versículo 22, es, ya nos están sucediendo todas esas cosas. ¿Y qué? Nada de eso ha logrado que nos separemos de Cristo. Nada de eso. Por eso la respuesta de las personas que se alejan de Cristo por esas cosas es porque nunca han tenido la salvación, hermano. Nunca han llegado realmente a la salvación. Salieron de nosotros, 1 Juan 2:19, porque no eran de nosotros.
Porque alguien que realmente ha entendido la salvación, ha entendido el Evangelio, todas estas cosas le pueden llegar y no pasa nada. Si no me creen, vayan conmigo a Hebreos 10. Escucha lo que dice Pablo a los cristianos que están sufriendo. No Pablo, perdón, el autor de Hebreos, no se sabe si es Pablo, quizás fue Pablo. Hebreos 10, versículo 34 al 39. Porque de los presos también os compadecisteis, ¿se acuerdan? Persecución. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis. Escucha lo que Pablo dice. El autor de Hebreos, escucha lo que dice. Con gozo, ¿se acuerdan? Hambre, desnudez. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿dónde? En los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escucha lo que dice el autor de Hebreos. Ya a ustedes los están matando, los están apresando, pero pacten pues, y así Dios los va a librar de todo. Vengan a la maratónica, crean, den su ofrenda creyendo. No dice eso, ¿verdad? Lo que el autor de Hebreos les dice es, sí, eso nos ha tocado vivir. Eso nos ha tocado vivir, y más bien tenemos que ser pacientes y soportar la aflicción. Y escucha el versículo 37, porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Y escucha el versículo 39, lo que va a decir acerca de los cristianos, el autor de Hebreos. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos los que retrocedemos, dice el autor de Hebreos. Por eso Pablo va a decir aquí en Romanos 8, con toda autoridad, ¿quién podrá separarme de Cristo? Nadie. ¿Qué circunstancia podrá suceder para que yo ya no quiera, para que yo ya no aprecie su amor, para que me separe de Él? Nada, nada. Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligro, espada, ya nos está sucediendo eso. Y versículo 37, antes en todas estas cosas, escucha lo que dice, en todas estas cosas. No dice, a nosotros no nos pasan estas cosas, sino en todas estas cosas. ¿Qué dice Pablo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora deja de usar mal este versículo. Estás yendo a tu examen en la universidad, soy más que vencedor. No se trata de tu examen este versículo, hermano, lo siento. Estás yendo a una entrevista de trabajo, soy más que vencedor. No se trata de eso este versículo. De lo que se trata es de que no hay problema, no hay tribulación, no hay angustia tan grande que el cristiano no pueda superar. ¿Por qué? Porque está con Cristo. Porque Cristo ya me amó. ¿Y qué me puede separar de ese amor? De eso se trata este versículo. Por eso es tan importante leer y utilizar los versículos en su contexto. Es esto, hermano, lo que significa cuando Pablo, ¿se acuerdan? Filipenses 4 dicen, todo lo puedo, ¿qué dice qué? En Cristo que me fortalece. Es a esto a lo que Pablo se refiere. En Filipenses 4 Pablo dice, yo he aprendido a tener hambre, a estar saciado, a no tener, a tener, por todo y para todo, dice Pablo, estoy enseñado, porque todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. ¿A qué se está refiriendo? Como tengo a Cristo, como conozco su amor, como conozco su evangelio, no hay nada que no pueda soportar. No hay nada en esta vida que no pueda conquistar. Y Pablo utiliza esa palabra, somos más que vencedores. La palabra vencedores en el griego es Copérnico, que significa el conquistador. Ahora, si ustedes han leído un poco de historia, los conquistadores de la antigüedad, ¿qué hacían? Tenían que pelear, ¿sí o no? No era fácil ser un conquistador, había que ir y pelear. Había que ir y pelear realmente para poder conseguir. Y Pablo dice, ya somos superconquistadores. No hay nada en este mundo, ni peligro, ni espada, ni problemas, ni depresión, ni tristeza, ni dolor, ni desnudez, ni hambre. No hay nada que el cristiano no pueda superar. Nada, nada. ¿Por qué? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque tengo a Cristo. No hay nada que pueda separarme de Él. Nada. ¿Podrá un cristiano perder su salvación? Creo que la respuesta es obvia, ¿sí o no? Déjenme leerles el salmo que hemos leído al principio para terminar este sermón. Salmo 121.
Si hay algún hermano, o no hermano quizás, que está de visita y no conoce a Cristo y no conoce el Evangelio, ¿qué esperas para tener esta salvación? ¿Qué esperas? Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Vamos a orar, Señor. Te agradecemos, Señor, esta tarde ya por tu misericordia y por este tiempo de exposición de tu palabra que nos has regalado. Te agradezco, Dios, por cómo tu palabra es tan clara, Señor, y te pedimos perdón por cuánto tiempo, Señor, y cuánto la malinterpretamos muchas veces, por no estudiarla de manera correcta, por no tomar en cuenta el contexto, por no tomar en cuenta, Señor, y por despreciar muchas veces el Evangelio. Y te agradecemos, Dios, por la salvación tan grande que nos has regalado, que es, Señor, lo que nos hace dormir tranquilos en las noches. Al ver nuestro pecado, al ver nuestra maldad, Señor, saber que no hay nada que pueda separarme de ti, es mi consuelo. Y te ruego, Dios, de que más bien al conocer cuán grande es tu salvación, tú nos des un corazón, Señor, que te ame más, te sirva más, sea más agradecido hacia ti, Señor. No permitas que nadie, Dios mío, en esta congregación utilice esta doctrina para continuar pecando, sino para alabarte y honrarte más. Y te agradecemos, Dios, por cuán grande es lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén.